Amén. Bien, nuevamente reitero el saludo. Quizá algunos se conectaron recién. Hemos estado tratando el tema general de Levántate y resplandece. Lo estamos haciendo de manera, ¿no es cierto?, una parte en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver una parte en el Nuevo Testamento. Eh, bueno, la primera parte la concluimos hasta ahí. Todavía quedaba mucho. Usted lo puede explorar aún mucho más. Más o menos llegué hasta por la mitad más o menos del tema, pero daba para mucho más todavía. Así que ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a seguir ahondando en este tema que se llama levántate. En este caso es levántate y anda. Ayer ya nuestro pastor Carlos de la ciudad de Puerto Montt ya estuvo hablando un poquito acerca del tema. Nosotros vamos a estar ahí en el libro de los Hechos para que usted busque su Biblia, su libreta, su lápiz y pueda estar ahí atento a lo que Dios nos va a hablar en este día. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Entonces vamos a ver de manera, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3. Quiero que usted busque su Biblia y abra su Biblia ahí, Hechos capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Entonces, ese es el texto, amén, que hemos podido leer. Hacemos una oración. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos que toda persona que está escuchando esta palabra pueda ser afectada, bendito Dios, por el poder de tu palabra. Clamamos, bendito Dios, que venga sanidad, bendito Dios, mental, corporal, restauración espiritual, avivamiento sobre nuestras vidas, que pueda haber aclaración, bendito Dios, sobre los ministerios, sobre los servicios, a soltar en este día sobre nuestra vida. Y nosotros todos juntos, en unidad y en acuerdo, vamos a exaltar tu nombre. Y lo hacemos glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, tenemos que decir que es una tremenda bendición poder participar hoy día como maestro, como parte del Instituto Teológico El Sembrador. Sabemos que el instituto está para influir no solamente de manera continental, sino también de manera mundial, de manera nacional. Se han abierto sedes a lo largo del país, estamos en muchos lugares, pero aún necesitamos que se abran muchos pastores junto a sus iglesias. Los pastores son el techo de una congregación. Tienen que darle el vamos para que su gente se pueda capacitar, se pueda perfeccionar junto con ustedes los pastores, porque está abierto también para los propios pastores. Y nosotros tenemos que saber que el hecho que hoy día estemos acá
estemos juntos, sea online o presencial, esto es el cumplimiento de una palabra profética gloriosa. Amén. Y esa palabra profética gloriosa me alcanzó a mí, te alcanzó a ti. Amén. Porque el que comenzó la buena obra la ha ido perfeccionando y la perfeccionará hasta terminarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir algo extraordinario me va a pasar en mi vida, en los próximos minutos, en los próximos días? Así que si tienes a alguien a tu lado, dile, no me hable, no me distraiga, no me toques, porque tengo que tomar atención a la palabra de Dios, porque Dios va a hablar a mi vida, Dios va a hablar a tu vida. Cuando llegamos al libro de los Hechos, este libro, ¿no es cierto?, en la Reina Valera 60 aparece como Hechos de los Apóstoles. Pero este libro también tiene otros nombres, de acción, amén, no de pasividad. Entonces, la iglesia nació con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, dijimos en la primera parte. Y en el capítulo 1, Dios les dice, pero recibiréis poder, recibiréis dunamis, amén, recibiréis la dinamita para hacer explotar o quitar todo obstáculo que haya adelante, como iglesia, como ministerio, amén. Y eso Dios le habló en el capítulo 1. Y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. De ahí viene la palabra mártir, no es testigo de testificar en el culto. Porque algunos tienen oportunidad o la piden y cuentan todos sus problemas, todas sus tragedias. Y nosotros tenemos que aprender también a testificar. Pero ahí no está hablando de eso, sino que está hablando de mártir, de estar dispuesto a morir, a dar la vida por la causa de Cristo si fuera necesario. Y ahí dijo, me seréis testigos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, y lo último de la tierra es Chile, el faro del fin del mundo, el último país del mundo, el último paraero del mundo, ya no hay nada más, ¿ya? Entonces la palabra de Dios ha llegado hasta acá, amén, ha llegado hasta Chile. Entonces, nosotros vemos que eso sucedió en Hechos 1, Dios habló proféticamente, y eso ya tuvo cumplimiento en Hechos 2. Y ahí vino el Espíritu Santo con poder, ¿no es cierto? Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso se da en Hechos 2. Con una tremenda predicación de Pedro, donde hizo exégesis, predicó miléticamente, habló diplomáticamente, educadamente, habló en el poder del Espíritu y se convirtió en una cantidad tremenda. En 2 mensajes había más de 8.000 personas que se convirtieron. Así nació la iglesia de Cristo. Amén. Pero cuando nosotros llegamos a Hechos capítulo 3, nosotros vemos el desarrollo de una iglesia apostólica. Amén. Diga iglesia apostólica. Bueno, algunos tienen títulos, amén, de todas las congregaciones se ponen un nombre, algunas tienen título de apostólico y no creen lo apostólico. Así que eso sí que es una contradicción. Es como el ateo que va donde su jefe a pedir, ¿no es cierto?, su día de Semana Santa. Entonces eso es una contradicción. Es como cuando alguien es evangélico y es del equipo de la Universidad Católica. Es como una contradicción. Pero al menos en la Unión Evangélica de eso no hay. Entonces, en Hechos 3 vemos una iglesia apostólica y eso nos enseña que no solamente tenemos que ser una iglesia apostólica, porque el Padre es apostólico, el Hijo es apostólico, el Espíritu Santo es apostólico, yo soy apostólico y no sé tú. Así que mira al que está a tu lado, pregúntale, ¿eres apostólico o no? Entonces tenemos que ser una iglesia apostólica, pero con fundamento, con estructuras apostólicas, con enseñanza apostólica. Amén. Entonces, si hablamos de la iglesia y hablamos que la iglesia tiene que cambiar, eso significa que tú y yo también tenemos que cambiar. Si hablamos que la iglesia tiene que sobresalir, eso significa que tú y yo tenemos que sobresalir. Si hablamos que la iglesia tiene que avanzar, eso significa que tú y yo tenemos que avanzar. Cuando decimos en la iglesia no hay amor, eso significa que tú y yo no tenemos amor. Entonces, si hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia.
Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos que estamos involucrados dentro de ese gran mover que es la Iglesia de Cristo. Amén. La pregunta que suele darse acá es, ¿cómo cree usted que era el culto en la Iglesia apostólica primitiva? Cuando entraban al culto, ¿cómo se imagina que usted, ellos llegando al culto ahí y saludaban a alguien, le decía, mis más sentidos pésame, mis condolencias? Cantaban uno o dos coros y ya con el tercero renegaban. O le daban 5 o 10 minutos al predicador. Amén, con mensajes light. No, la iglesia primitiva apostólica no tenía mensajes light. Ellos tenían como el primer pilar, tenían la enseñanza apostólica, la doctrina apostólica. Amén, aunque no había mucho desarrollo intelectual, como decían nuestra generación antigua, no era muy escueliado, tenían tercero o cuarto preparatoria, pero ellos enfatizaban en la enseñanza, en la instrucción, en la capacitación. Amén. Y no era que cuando ellos salían al culto partían corriendo para su casa. No, no. Entonces, a una iglesia apostólica ya se viene de la casa corriendo. Amén. Ya se viene cantando, alabando, adorando, orando, meditando. En la iglesia apostólica se vale glorificar al Señor. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto exaltan a Dios con sus gargantas, con sus voces? Amén. Entonces, yo espero que usted esté con una expectación en su corazón, esperando algo de Dios, algo grande, algo maravilloso, esperando la palabra de Dios. Porque lo que nosotros esperemos, lo que nosotros buscamos, eso vamos a encontrar. Porque la Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le abrirá. Amén. No sé cuántos le pueden dar un aplauso al Señor. ¿Cuántos pueden glorificar al Dios Todopoderoso, la roca inconmovible, la rosa de Sarón, al lirio de los valles? Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Entonces damos gracias a cada hermano, a cada hermana, a cada pastor, a cada evangelista, a cada profeta, cada maestro que se ha abierto a esto de la enseñanza, ¿ya? Mañana va a haber una grabación del instituto y una cantidad enorme de maestros, de ministerios, amén, que han participado, de hermanos y hermanas que, ¿no es cierto?, semana tras semana han ido perfeccionándose en el conocimiento, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Y en este tema que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, de conferencias 2022, es levántate. Y nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, de que ya vimos del Antiguo Testamento, ya vimos ahí en el ministerio de Elías, y ahora vamos a estar en Hechos 3 con este levántate y anda, y acá vemos que en Hechos 3 aparece un hombre en escena, ¿no es cierto?, saltando a una nueva etapa en su camino. Así que di tú con fuerza, voy a saltar a una nueva etapa en mi camino. Amén. Pero tiene que saltar. Entonces, algunos o muchos se han tenido que a veces que arrastrar en medio del dolor, en medio de la dificultad, de la prueba, de la resignación, de la insuficiencia económica, de la pérdida de seres queridos, de seres amados. Pero hoy día va a ser soltada una palabra de Dios sobre nuestra vida. Va a haber un edicto de Dios sobre nuestra vida. Va a haber una palabra fresca, una palabra profética sobre nuestra vida que va a levantar nuestro ser, amén, y nos va a llevar a saltar una nueva etapa en el camino. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Así que avísele a su cara. Entonces, nosotros tenemos que entender que vamos a saltar, amén, la próxima etapa. Así que no sé cuántos pueden decir, algo hermoso me va a pasar en los próximos días, algo maravilloso de Dios viene sobre mi vida. ¿Cuántos ya lo sienten? ¿Cuántos ya lo perciben en el espíritu? Amén. Entonces, cada vez que nosotros nos juntamos en una conferencia, en una convención, en un seminario bíblico, no nos juntamos para desearnos cosas bonitas. Amén. No, nosotros no creemos en Yolanda Sultana que te dice que te vaya bien, que te vaya bien. No, no. Nosotros nos juntamos
amén, para que sea soltada una palabra poderosa de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos a cruzar, amén, la línea que nunca hemos cruzado. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a pasar esa línea. Amén. ¿Cuántos ya entienden que están hablando de ti? Amén. ¿Cuántos entienden que vamos a saltar otra etapa en el camino? Así que yo le sugiero, le ruego que usted tenga y mantenga esa santa expectación. Usted tiene que entender que ya hemos sido librados de muchas cosas, amén, y usted llegó hasta aquí, o fue hasta Temuco, o está de manera online, porque el Señor lo libró de múltiples actividades, amén. Quizá usted no lo vea de esa forma, pero usted no pudiera haber ido a Temuco o estar online, amén, si el Señor no lo hubiera libertado, amén, para poder escuchar la palabra del Señor. Así que si usted se levantó hoy día, amén, usted ya ganó su primera batalla. Si se bajó de la cama, gloria a Dios, avanzó un poco más, si se bañó, se duchó, mucho más todavía. Amén. Así que ya coloque cara de ganador. Así que diga, ya soy vencedor. Ya gané, ya estoy ganando. Así que usted ya es victorioso. Ponga cara de ganador. Tenga actitud de que usted ya ganó su primera batalla. Pero ahora viene otra parte de la batalla. Amén. Está usted desde ahora luchando con distractores, espíritus distractores, factores distractores. ¿Para qué son estos distractores? Para que usted no reciba lo que tiene que recibir de parte de Dios, para que usted se pierda algo del mensaje total que Dios le va a hablar en este día. Así que usted tiene que, por eso decirle al que está a su lado, no me convides dulce, no me moleste, deja concentrarme en lo que Dios me está hablando ya. Amén. Entonces usted tiene que saber que el hecho de que usted esté acá, que esté conectado, que esté de manera online o presencial, no significa porque escuche la palabra y no la entienda, ¿no es cierto? Eso no va a ser garantía de que todo lo de Dios se cumpla en su vida. Jesús lo explicó hace más de 2000 años atrás, que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, por eso es tan importante entenderla, dice, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Y usted sabe que Satanás vino a robar, matar y destruir. Así que no permita que le sea robada la bendición, amén, que porta el mensaje que nosotros estamos estudiando hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, increíblemente, en este mismo momento se puede abortar todo el proceso de Dios sobre tu vida. Amén. Porque no tomaste atención, porque no abriste tu corazón, porque no abriste tu espíritu para recibir la palabra de Dios, para entenderla y para aplicarla. Amén. Así que si usted se puso desodorante, amén, y confía en su desodorante, levante su mano derecha, amén, y diga conmigo, no te dejaré hasta que me bendiga. ¿Cuántos recuerdan a Jacob en el Antiguo Testamento? Entonces tiene que haber una expectación, tiene que haber una tenacidad, amén, para que usted se lleve a su casa, amén, y salga por las puertas de su casa, del templo, con una convicción de que esto fue un tiempo invertido, amén, amén, y que no fue una pérdida, y de que usted realmente es un ganador y que realmente es una persona victoriosa. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto pueden glorificar al Señor? ¿Cuánto pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Así que diga fuertemente conmigo, estamos en una batalla. Amén. Y ponga voz de soldado. Amén. Entonces tenemos que saber que toda guerra supone un enemigo. Hoy día estamos viendo por televisión las guerras, vemos lo que pasa en Ucrania, vemos lo que pasa con Rusia, amén, y tenemos que saber que no hay guerra sin enemigo. Entonces, la clave de la victoria es distinguir con la más absoluta claridad cuál es nuestro enemigo. Yo no soy su enemigo, sus pastores no son su enemigo, el presbiterio no es nuestro enemigo, amén. Entonces tenemos que identificar el enemigo, porque no es bueno que de repente, ¿no es cierto?, tu compañero que está al lado te clave una bayoneta, un cuchillo. No es bueno. Somos compañeros de milicia. Y luego de entender eso, nosotros tenemos que crear una estrategia de victoria. Entonces, si tú no identificas tu enemigo, probablemente vas a perder la batalla.
Entonces, hay mucha gente que está peleando por muchas cosas, ¿no es cierto? Y está peleando con muchas personas que no son su enemigo. Por eso identificar el enemigo es tan importante. Cada batalla tiene el nombre de aquello que está en juego. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de la guerra del Golfo Pérsico? Era el Golfo Pérsico lo que estaba en juego. ¿Cuántos recuerdan a nuestros vecinos argentinos con la guerra de las Malvinas? El otro día estuvieron ahí celebrando ese tema. Entonces, ¿qué era lo que estaba en juego? Las Islas Malvinas. Amén. La guerra de Vietnam, la guerra de Irak. Entonces, cada guerra adquiere el nombre de aquello que está en juego. Por eso di fuertemente conmigo, debo identificar a mi enemigo. Amén. ¿Cuántos pueden decir, debo identificar a mi enemigo? Amén. Entonces, nosotros de esa manera vamos viendo que Pablo dice en primera de Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Entonces, ese es el botín que el enemigo pretende robar, la fe. Amén. No es que esté interesado en robar tu tele, tu auto, tu casa. Amén. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Ni siquiera dice, pelea la batalla de la fe. La buena batalla. Diga, la fe es una buena batalla. Esa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, la profesión es proferir, es decir. Está junto con Hebreos 13:15, que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Amén. Nosotros a veces no entendemos mucho la palabra sacrificio. Hay mucha gente que dice, voy a hacer el sacrificio de ir al culto. No se está hablando de ese sacrificio. Sacrificio de alabanza, diga sacrificio de alabanza. Es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Por eso decíamos que es válido en los cultos decir amén. Es válido en los cultos decir gloria a Dios. Entonces Dios nos ha dado una boca, con un propósito, con una lengua que dé fruto de labio. Dí conmigo, se me tiene que convertir la boca, se me tiene que convertir la lengua, los labios. Amén. Disfruto de labios. Amén. Entonces, la fe siempre está unida a tu hablar. Amén. Entonces, nosotros los pastores, los maestros, cuando queremos conocer a alguien, tenemos que hacer lo que hizo Pablo en Éfeso, hacerle preguntas a la gente y escucharlo. Y cuando lo escuchamos, en 5 minutos, sabemos si tenemos al frente un incrédulo o un hombre o una mujer de fe. Amén. Entonces, tenemos que entender que la fe siempre va unida a nuestro hablar. Una persona que tiene fe, una persona que se le ha impartido fe, que se le ha inseminado con la palabra de fe, que su vida espiritual contiene fe, es una persona que habla fe. O sea, una persona no puede decir yo tengo fe y habla pura incredulidad. Amén. Por eso Pablo, ¿qué decía? Creí, por lo cual hablé. Amén. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, cuando usted tiene fe, usted habla fe. Amén. Entonces, si usted es de la familia de la fe, puede decir amén. Diga conmigo, soy de la familia de la fe. Estamos peleando una batalla. Y en los próximos minutos su vida, ¿no es cierto?, va a ser diseminada con la palabra de fe del Señor, su mente, su espíritu, amén, con una palabra específica, una palabra rema, que va a producir fe dentro de ti, amén. Así que di conmigo, voy a crecer en la fe. O puede decir, ya estoy creciendo en la fe. Así que aquí tenemos una historia muy importante. Hechos capítulo 3, versos 7 y 8, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Así dice el verso 7. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Entonces aquí vemos a Pedro y a Juan levantando al paralítico. Le tomaron por la mano derecha. En el verso 7 vemos a Pedro y a Juan haciendo algo. Y en el verso 8 vemos al cojo haciendo algo. En el verso 7 hay alguien haciendo algo por alguien. Diga conmigo. En el verso 7 hay alguien haciendo algo por alguien. Y luego vemos a alguien haciendo, ¿no es cierto?, algo por sí mismo.
Pero primero está alguien haciendo algo por alguien, en este caso Pedro y Juan, haciendo algo por el cojo. Amén. Pero en el verso 8, nosotros vemos al cojo haciendo algo por sí mismo. Entonces, en este día, yo he enviado a alguien para tomarte por la mano derecha y levantarte en el nombre del Señor. Pero algo tendrás que hacer tú. Entonces, Dios hace cosas por ti y otras cosas son las que tú haces por ti mismo. Amén. Y escúchame bien, por favor, esta parte. Estamos tratando recién de empezar con esta parte. Dios nunca va a hacer lo que tú tienes que hacer. Nosotros somos muy buenos para mandar a Dios nuestras oraciones. Y lo mandamos para acá y lo mandamos para allá. Y hay otros más atrevidos que han aparecido que dicen, y no acepto un no por respuesta. Amén. Oye, qué elevados son algunos. Entonces tenemos que entender que Dios su parte la va a hacer siempre. Amén. Él es fiel y verdadero. Somos nosotros los que a veces no hacemos nuestra parte. Entonces tenemos que entender esto, que Dios no va a hacer Él lo que nosotros tenemos que hacer. Ni tampoco estés orando para que Dios levante a alguien para que venga a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios no va a levantar a nadie para hacer lo que tú tienes que hacer. ¿Cuánto entendieron eso? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay gente que a veces ha estado viviendo en un nivel, amén, pero con la palabra de Dios, amén, con lo que Él traiga en esa palabra sobre esa vida, esa persona, ese ministerio, esa congregación va a saltar a otro nivel. ¿Cuánto entienden eso? En la Biblia hay niveles, hasta en la fe. Dice, el nivel cero fe. Dice, pero es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible. Ese es cero fe. Luego hay otros niveles como poca fe, hombres de poca fe. Pero una mujer le dijo, tanta fe. Entonces hay niveles. Amén. Niveles ministeriales, niveles congregacionales, niveles de creyentes. Amén. Y también hay transiciones. Nosotros lo hemos estudiado en nuestras conferencias, en nuestras convenciones. Un ministerio, un creyente, una congregación, una corporación puede transicionar a un mayor nivel. La idea es que avance, porque la Biblia dice, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. ¿Cuántos son de los que avanzan? Amén. Entonces, hay gente que a veces se ha arrastrado por la vida, pero que va a saltar a la próxima etapa. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que en la Unión Evangélica hay mucha gente, amén, que va a saltar en el poder del Espíritu para hacer lo que nunca pudieron hacer o lo que nunca se imaginaron hacer. Yo soy uno de esos. Yo nunca me imaginé predicar, enseñar. Cuando miraba mi ser, porque no funcionaba nada, usted conoce mi testimonio, no me imaginaba haciendo esto. Amén. Entonces, ¿cuántos pueden decir, están hablando de mí ahora? Así que dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen al Señor? Entonces, tú tienes que aprender en el ministerio, en la vida cristiana, a identificar el desbalance. Amén. O esa tendencia al desbalance. Di balance. Una cosa es balance y otra cosa es desbalance. Entonces, cuando somos una persona desbalanceada, ¿no es cierto? Somos una persona que está perdiendo. Y eso puede significar que hay un ladrón o una ladrona en nuestra vida. Amén. Pero el balance viene a completar la victoria de Dios en nuestra vida. Entonces, hay dos tipos a veces de creyentes, hay dos tipos de personas a veces que conforman una congregación, una iglesia. Están los espiritualistas, podríamos ponerle por nombre, que todos lo espiritualizan. Es como esa hermana que más rato va a llegar al mediodía, a la hora del almuerzo, y va a entrar a la cocina y va a decir, Señor, no cocino hasta que tú no me digas que cocine. O sea, ya está espiritualizando, pero al máximo. Y va a decir, Señor, ¿qué cocino? Estoy esperando tu palabra. Amén. No va a haber almuerzo. ¿Se imaginan las cocineras que tienen que alimentar ahí en conferencia que estén así? Entonces, son demasiado celestiales para ser activos acá en lo terrenal. Entonces, no son operativos acá abajo. Entonces, diga conmigo, los próximos días, los próximos meses, los próximos años de vida van a ser años de balance. Amén. Balance. Y el segundo grupo, bueno, son a veces muy prácticos, gente muy lógica, ¿no
¿no es cierto? Todos tienen que escribirlo como en un proyecto, amén. Como que su mente racional es su bandera de lucha, dice, si no lo entiendo, no lo creo. Esa es la teología de Tomás. No es muy buena, porque la Biblia nos enseña que, ¿no es cierto?, hay que creer para ver, amén, y no ver para creer, porque Tomás decía, no, si yo lo veo, lo creo. No, 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 pero hay que creer para ver. ¿Cuántos creen? Amén. Si usted cree, usted va a ver cosas maravillosas, cosas grandes. Entonces, lo que tú tienes que entender es que el desbalance podría resultar en un ladrón de las bendiciones de Dios en tu vida. Entonces, si tú crees en la palabra gubernamental de Dios, ¿no es cierto? Tú puedes decir conmigo, en los próximos días, en los próximos años, van a ser años de balance, van a ser años de objetividad, amén, donde voy a alcanzar los objetivos, voy a alcanzar las metas, donde Dios me va a enseñar y va a soltar los códigos de los logros, y Dios va a producir bendiciones sin límite, amén. Y voy a estar dispuesto, voy a tener el coraje, la osadía, la valentía para atravesar la línea que nunca me atreví a atravesar, que nunca me atreví a pasar, porque la gracia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios fluirá en mi vida, amén, a través de cosas concretas, de metas logradas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos reciben eso? Entonces, ¿cuántos se acuerdan de Felipe? Un creyente que llegó a ser un diácono y transicionó a algo más, llegó a ser un evangelista y un tremendo evangelista. Amén. Entonces, así se transiciona a algo mayor y mejor. Entonces, Dios hoy día te está mandando a alguien, está usando a alguien con una palabra magisterial, una palabra de enseñanza, una palabra profética, una palabra poderosa, para que tu vida sea levantada, para que seas animado, amén, seas sanado, amén. Y yo creo que alguien está a punto de saltar, está a punto de hacer algo, amén. Entonces, estoy hablando de lo que Dios va a hacer, ¿no es cierto?, en ti, amén, y de lo que tú vas a hacer por ti mismo, amén. Porque Dios va a hacer una parte y tú vas a hacer la otra parte. Eso se llama milagro, amén. Donde Dios hace una parte y tú haces la otra, amén. Dios te da el remedio, tú tienes que tomarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros vemos que eh, en Hechos capítulo 3, verso 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Amén. En otra versión, ya no en la Reina Valera 60, puede ser la NBI, nueva versión internacional, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Amén. Y ahí sí que entendemos claramente, porque eso de la hora novena, la hora tercera, la hora sexta, nosotros no, los chilenos al menos no usamos esa hora. O los argentinos 15 menos cuarto o más 15, no sé, y uno queda enredado. Entonces, a veces hay que valerse de otra versión, porque si nosotros no logramos entender algo, cuando prediquemos y enseñemos, los demás tampoco lo van a entender. Amén. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, trata de entender las cosas, porque si no la entiendes, los otros tampoco la van a entender. Y si tú predicas algo que no entiendes, en vez de hacer entender, vas a confundir. Amén. Entonces Pedro y Juan subían ahí a eso de las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Amén. Entonces nosotros hemos visto ya en la primera parte, donde el Señor nos mostró a través de la vida de Elías una oración corta con grandes resultados. Entonces aquí nuevamente se vuelve a hablar de la hora de la oración. Entonces nosotros estamos siendo llamados a orar, pero no a esa oración circunstancial, amén, sino una oración agendada, como un estilo de vida, una disciplina de oración, un ejercicio espiritual constante. Entonces hay que transformar la oración en una cita amorosa con Dios y no en un cumplimiento religioso, amén. Entonces la oración comenzará, amén, desarrollará y concluirá cada proyecto en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos pueden decir eso? La oración comenzará, desarrollará y concluirá cada proyecto en nuestras vidas. Amén. Entonces, cada cosa que tú emprendas como creyente, ministerialmente, tiene que estar bañada con la oración. Entonces, la gente que ora, amén, Dios la posiciona en un escenario
de coincidencias divinas. Diga coincidencia divina. Diga conmigo, las coincidencias divinas las genera la oración. Amén. Qué hermoso eso. Entonces, vemos aquí estas coincidencias que se están generando por la oración. Veamos. Pedro y Juan subían, ¿no es cierto?, a orar al templo. Y a la misma hora, ¿no es cierto?, por otro lado, los amigos o los familiares, no sé quiénes serían, traían al paralítico y lo colocaban a la entrada del templo llamada La Hermosa. Amén. Y a esa hora era traído este anónimo cojo, ¿no es cierto?, a ese templo, porque usted sabe que, supongamos en Santiago, las grandes ciudades de Temuco, en algunos lugares, siempre hay alguien así, y está en un lugar fijo, y aparece en la mañana y en la noche ya desaparece, porque en la tarde alguien lo llevará y alguien lo traerá. Esa parte a veces no la hemos visto. Y vemos que a la misma hora, amén, Pedro y Juan subían al templo a orar, a la misma hora. Y ahí se va a dar las coincidencias. Diga conmigo, eso se llama coincidencias divinas. Amén. Entonces estamos entrando en ese mundo espiritual de las coincidencias divinas. Y eso lo va a generar la oración. Repítelo conmigo. Las coincidencias divinas lo va a generar la oración. Amén. La oración va a generar ese escenario de coincidencias divinas. Amén. Entonces, todas las cosas que nunca han sucedido en tu vida, ahora van a comenzar a suceder. Ahora van a comenzar a ocurrir. Amén. Entonces, la persona con la cual tú necesitabas conectarte, amén, Dios la va a conectar contigo. Dios la va a colocar en tu camino. Amén. La llamada telefónica que tú esperabas, amén, Dios hará que suceda. Amén. Amén. Dios, amén, te va a conectar. Dios me va a conectar. Yo les contaba delante de Dios que ahí en mi confusión que tenía, empezaron a llegar esas llamadas, ese mensaje, amén. Dios te va a ir conectando, así que diga conmigo, de aquí en adelante, la oración va a generar en mi vida un escenario de coincidencia divina, amén. Y todas las cosas van a ocurrir a tu favor, porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. No sé si me está escuchando, no sé si me está entendiendo, pero necesitaría escuchar algún amén, porque Dios está hablando de tu agenda anticipadamente, así que alégrate en el Señor. Amén. Entonces, todos conocemos a gente que todo le sale mal. Amén. Coloca una fábrica de paraguas y viene una sequía de 3 años. Pone una fábrica de peineta y viene la moda de andar pelado. Entonces todo le va mal. Amén. Se asocian con gente, lo terminan estafando, no dan una, no pegan una. Todo le sale al revés, todo le sale mal. No sé si habrá escuchando alguno de esa especie, pero a ti te va a pasar todo eso, pero al revés. Así que alégrese, diga amén, amén. Así que diga, desde este día comienza en mi vida las coincidencias divinas. Y que lo escuche el infierno, amén, porque usted va a comenzar a vivir en el justo a tiempo, usted va a comenzar a meterse en el tiempo de Dios, en el tiempo Cairo, en el tiempo preciso, amén, porque se va a soltar el principio del justo a tiempo en tu vida, amén. Usted sabe que Jesús no servía que resucitara al cuarto día, amén, tenía que ser el tercer día, el justo tiempo, no podía ser el segundo día, no podía ser el primer día, tenía que ser el justo tiempo. A los 9 meses, ¿no es cierto?, nace un bebé, justo tiempo, amén. Entonces Dios va a hacer de que en tu vida y en mi vida todas las cosas coincidan, amén, justo a tiempo. Amén. Entonces estoy predicando, estoy hablando de que aquí en adelante, amén, van a haber coincidencias extraordinarias de Dios en tu vida. Van a haber 500, habrán 1000, amén, pero a ti va a ser el que van a llamar, a ti va a ser el que van a escoger. Habrá mucho, pero tú serás el elegido, amén. Así que voy a ser conectado a una red sobrenatural. Yo estoy trabajando con una confraternidad de pastores que se llama COICAM y están en todo el mundo, amén. Y bueno, uno enseña a tanta gente, yo ni me acuerdo de algunos, su nombre han sido tanta gente. Ya me acuerdo en Temuco, una asamblea de Dios me hablaba, me decía, hay en otras naciones gente que usted fue su maestro, y yo ni me acordaba de ello. Y así muchos son conferencistas en el mundo. Y por referencia, por ahí,
Me habló el presidente de esa confraternidad mundial para entrenar y enseñarle y capacitar a todos los pastores que son de esa confraternidad mundial, donde están asociadas muchas corporaciones, amén, misiones, y ahí estoy con ellos enseñando la palabra, amén. Entonces yo no te estoy hablando de algo que no sé, de algo que no vivo, amén. La Biblia es un libro de coincidencias divinas. Diga conmigo, la Biblia es un libro de coincidencias divinas. Fue Dios el que conectó a Elías con la viuda. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Fue Dios que conectó a Felipe, el evangelista, con el etíope eunuco. Fue Dios, nuestro Señor, el que conectó a José con Faraón. Amén. Toda la Biblia es un libro de coincidencias divinas. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Y esto no es del que quiere o del que corre más, amén, sino del Señor que Él quiera conectar. Así que diga, definitivamente Dios me está colocando en un escenario de coincidencias gloriosas y maravillosas. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, gócese anticipadamente. Estoy hablando de su futuro. Amén. Y cuando estés allá, lo vas a recordar. Amén. Entonces, usted va a decir, eso fue dicho ese día en esa conferencia. Entonces, esta palabra, amén, de enseñanza, esta palabra profética, está siendo soltada sobre tu vida. Te estoy atando a la palabra de Dios, a la palabra profética, a la palabra magisterial, amén, para que ocurran esas cosas maravillosas en tu vida. Hechos capítulo 3, verso 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bueno, más adelante en el capítulo 4 nos dice que tenía 40 años, a quien ponían cada día, todos los días vivía lo mismo este hombre, la rutina, cada día, dice, quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, con mayúscula, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, el templo se llamaba La Hermosa, y eso llama poderosamente la atención, que se llame La Hermosa. Bueno, se supone y se entiende de que si llamaba La Hermosa, era hermosa, porque sería contradictorio tener un nombre hermoso y ser feo. Entonces, ¿cómo es posible estar en un lugar hermoso, en el templo de La Hermosa, con un problema feo? Él era paralítico, cojo. Amén. Entonces, estaba en un lugar hermoso con un problema feo. Amén. Y usted tiene que saber que millones de personas en el mundo viven y experimentan eso. La casa es hermosa, el problema en la familia es feo. El trabajo es hermoso, el problema de carácter es feo. Amén. La congregación es hermosa, pero los problemas a veces que se dan ahí son feos. Yanquihue es una ciudad hermosa, Chile es un país hermoso, pero tiene problemas feos. Pero Dios va a remediar eso y por eso está soltando su palabra. Amén. Entonces, no solamente para transformar, ¿no es cierto?, un lugar hermoso, sino para también sacar lo feo que hay en ese lugar hermoso. Amén. Entonces, hoy día es el comienzo del milagro en muchos de nosotros. Dios va a comenzar a cambiar todas esas circunstancias malas de una manera sobrenatural. Y no solamente quiero soltar la parte magisterial de la enseñanza, sino que tiene que fluir lo profético, porque estoy hablando no solamente a tu mente, a tu espíritu, para que entiendas lo que Dios va a hacer soberanamente en tu vida. Amén. Porque no solamente tiene que ver contigo, con lo que haga, con lo que no haga, para que entiendas, ¿no es cierto?, que Dios ha determinado en este tiempo soltar sobre su amada iglesia, sobre su amado pueblo, sobre tu vida, cosas extraordinarias. Amén. Porque Dios va a cambiar nuestro lamento en baile. Amén. Nuestra tristeza en gozo. Amén. ¿Cuántos ya están experimentando eso? Así que sin mirar al lado, diga esto, pero sin mirar al lado, diga, lo feo se va a ir de mi vida, pero no mira al lado. Lo feo se va a ir de mi vida. Lo indeseable se va a ir de mi vida, pero no mira al lado, por favor. Amén. Ahí al frente. Y Dios va a cambiar todas mis circunstancias malas. ¿Cuánto aplauden al Señor? ¿Cuánto dan grito de júbilo? Entonces, era traído ahí un cojo de nacimiento y él en esa circunstancia ya era un hombre adulto, amén, de unos 40 años, dice la Biblia. Nunca caminó, nunca tuvo esa experiencia, vio a otros hacerlo, vio a otros caminar, vio a otros correr, vio a otros saltar, pero nunca él experimentó eso. Él nunca tuvo la experiencia de caminar, de correr, de saltar, porque él siempre fue un inválido, un tullido, un cojo de nacimiento.
Y muchos cuando escuchan eso dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues yo tengo que explicarle que tiene que ver muchísimo, porque usted ha visto a mucha gente feliz, conoce a mucha gente feliz, pero usted nunca ha tenido esa experiencia. Usted ha visto a gente tocar lo más alto, amén, pero usted nunca ha tenido esa experiencia. Entonces usted se pregunta, ¿existirá realmente la felicidad plena, la realización plena? Porque usted siempre ha estado del otro lado de la línea y siempre se ha pasado aplaudiendo los logros de otros. Ha sido como un fanático, amén, de gente que ha triunfado, de gente que ha logrado cosas, amén. Y se ha pasado la vida admirando a otras personas, amén. Entonces, usted tiene que entender que hay personas que nunca han ganado nada. Yo cuando le contaba mi testimonio, no he ganado ni el premio al más feo. Y como que nunca se celebraba nada, porque no había nada bueno. Pero damos gracias que Dios ha cambiado eso en el nombre del Señor. Y Dios va a cambiar muchas cosas desde hoy día. Amén. Entonces yo le quiero decir que vas a dejar muchas cosas hoy día. Amén. Vas a dejar de ser hincha de muchos triunfadores. Vas a dejar de aplaudir los éxitos de otros para comenzar a celebrar tu propia victoria. Amén. Así que di conmigo, voy a celebrar mi propia victoria en el nombre del Señor. Así que prepara tu vida para celebrar tus triunfos, tus conquistas. Amén. Dejarás, ¿no es cierto?, de ser el peldaño. Amén, para que otro suba. Porque ahora tú vas a subir, tú vas a tocar. Amén. ¿Cuánto le dan ya gracias al Señor por eso? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que muchas veces sabemos, ¿no es cierto?, dónde estamos, pero no es donde queremos estar. Amén. ¿Cuántos pueden decir voy por más? Amén. A veces tiene que generarse violencia en nuestro espíritu. Amén. Así que no te quedarás eternamente allí. Amén. Hay un lugar más alto esperando por ti. Y la Biblia llama eso la soberana vocación. Así que aplaude al Señor. No sé si usted lo cree, amén, pero de eso se trata el Evangelio. Amén. Comienzas pobre, sin ni uno, amén, completamente deprimido, derrotado, enfermo, terminas sanado, llegas soltero, terminas casado, llegas todo depresivo, con un espíritu de muerte. Dios trae la palabra de vida, la palabra abundante, amén. Termina danzándole al Señor, amén, siendo un ilustre desconocido, termina siendo como profeta a las naciones, un tremendo evangelista, amén, porque la luz de los justos es como la luz de la aurora, amén, y va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos de gloria en gloria, amén, de bendición en bendición. Entonces, dile al que está a tu lado, trátame bien, porque mañana puedo ser tu jefe. Amén. Trátame con cuidado. Entonces, decimos esto porque hay dones del Espíritu, amén, enterrados en nuestra vida, amén, que aún no afloran. Hay habilidades dormidas en tu vida, en mi vida. Hay un potencial oculto, amén, que tiene que explotar en tu vida, que tiene que salir de tu vida, amén. Entonces, con la palabra, con la luz de la palabra, vamos a comenzar a descubrir todas esas capacidades, todas esas habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos se alegran? En el verso 3, dice, en Hechos 3, verso 3, dice, o sea, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. O sea, apenas los vio. Nos dijo, estos son pastores de la Unión Evangélica, esto me salvan el mes, esto me salvan el año. Con esto arreglo mi vida. Entonces, les vio como pinta generoso, le dijo, no, con esto ya estoy al otro lado. Y entonces para el cojo, Pedro y Juan eran dos personas comunes que pasaban por allí, amén, que pasaban por su lado. Entonces cuando alguien ha vivido por un tiempo prolongado bajo ciertas circunstancias que doblegaron su vida, es increíble cómo la persona comienza a adaptarse a ese mundo. Es como que si alguien, ¿no es cierto?, vivió ¿no es cierto?, en un mundo caótico y difícil, Satanás le hace creer que jamás de los jamás va a poder salir de ahí. Entonces hay una peligrosa adaptación, amén, a la cual uno jamás debería haberse adaptado. Por ejemplo, contábamos la ilustración, ¿no es cierto?, del domador y el elefante,
el elefante, ¿no es cierto?, es tratado por ese domador y le amarra una tremenda pata, los elefantes, usted los ve, unas patas porte el tronco de un árbol, y le amarra una cuerdecita, una estaca, y él con un tirón lo podía romper, pero el domador se encargó de enseñarle pequeño, pinchándole la pata cuando él veía que el, el elefante hacía un intento nomás por tirar de esa soga muy delgada. Cuando él hacía el intento, ¡pa!, le pincha la pata el domador ahí, para enseñarle y decirle, tú no puedes. O sea, ni siquiera lo intenta, porque si él lo intentara, lo rompe, saca hasta la estaca. Pero ahí el domador, ¡pum!, le avisa, tú no puedes. Entonces, muchas veces, en esas malas adaptaciones, el enemigo estaba haciendo su trabajo y te pincha nomás. Tú no puedes, así que no insistas, no lo intentes. Por eso hoy día Dios está soltando esta palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cuántos están recibiendo la fortaleza de Dios. Amén. Entonces nosotros vemos que hay ciertas personas en ciertas situaciones malas, amén, y lo siguen haciendo porque se adaptaron. Nos adaptamos a cosas increíbles, nos acostumbramos a cosas increíbles, amén. Entonces allí tú pierdes la habilidad de cambiar las circunstancias cuando te adaptaste a ese mundo. Por ejemplo, yo una vez colocaba este ejemplo, es un poco fuerte, discúlpeme, pero para que tratemos de entenderlo, supongamos que, porque así pasaba a veces unas convenciones jóvenes, todos teníamos que ir a dormir en una pieza, me tocó estar con muchos en una pieza, muchos jóvenes, y si tú eras el último que entraban y los otros ya se habían sacado las zapatillas, había un olor medio extraño, ¡wow!, fuerte, te abrían la puerta, ¡wow! Habían 10 zapatillas ya dentro de la pieza chica, ¡wow!, un olor a calcetín. Entonces uno, ¡wow!, fuerte el tema, pero no quedaba otra, había que entrar. Y a los minutos ya no sentís nada. ¿Por qué? Porque te adaptaste al olor a calcetín, al olor a zapatilla. No sé cuánto me entiendes, se acostumbró. Amén. Entonces una persona a veces va al culto vez tras vez sin experimentar ningún cambio y se termina acostumbrando a eso, se termina adaptando a eso. Entonces predica una y otra vez y no pasa nada, no sucede nada y se acostumbra y se adapta a eso. Amén. Por eso hoy día declaramos en el nombre poderoso del Señor que en este lugar está puesto el dedo profético de Dios para romper con todo adaptamiento, acostumbramiento que haya habido en nuestra vida. Amén. Y vamos a decir, no más. Amén. Se terminó, se acabó. Amén. Porque hoy día es un día de cambio. Amén. Entonces, muchos de los que estuvimos perdidos en nuestra vida pasada en algún vicio, el enemigo ahí era el domador, pues nos decían, no vas a salir de ese vicio, es difícil dejarlo, pero todo es posible en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. En su vocabulario no existe la palabra imposible, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos reciben eso en el nombre del Señor? Dios está marcando un antes y un después en nuestra vida. Así fue el primer día que venimos a Cristo. Amén. Y así seguirá siendo. Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y por eso a veces nos hemos acostumbrado a las cosas más insólitas, al colchón viejo, y justo el resorte se sale para afuera y te da puras costillas. Oh, y toda la noche guerreando con ese colchón. O con los calcetines con hoyo. O los tenedores sin dientes. O las tazas sin orejas. Amén. Entonces no acostumbramos a eso. No hemos adaptado muchas de esas cosas. Amén. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que todo eso se acabó, se terminó. ¿Cuántos pueden decir, hoy día es el último día de mi mala adaptación? Amén. Estoy recibiendo una unción para desadaptarme. Amén. Y yo quiero que lo exteriorice, que lo grite, que lo viva, que lo sienta. Amén. Porque Dios nos va a sacar de todas esas malas circunstancias, de todas esas desgracias. Amén, porque todo lo que te aplastó hoy día va a ser sacado en el nombre poderoso del Señor. Usted va a llegar a convertirse en el predicador, en el profeta de sus propias circunstancias. Amén, así que declárese libre de toda opresión mental, física, espiritual, en el nombre del Señor. Y diga, se va, se terminó. Amén. Entonces, hasta este día quizás te han cargado.
Me recuerdo el tiempo antiguo cuando uno escuchaba las predicaciones de G. Ávila, este gran evangelista, pastor, que nos animó más de una milla. Él hablaba en una de sus predicaciones de que existen los cristianos carretilla. Te paso a buscar, hermano, a las 7 te paso a buscar. Amén. Pero hay que dejar de ser cristiano carretilla. ¿Cuántos pueden decir fuertemente hoy día? Hoy día dejo de ser cristiano carretilla. Y va a tener motor propio. Cuando te digan, te paso a buscar, no, yo llego solo. No necesito que nadie me cargue, que nadie me lleve. Amén. No necesito que nadie me empuje. Amén. Entonces, tú hoy día y yo vamos a dejar de ser cojos y vamos a comenzar a saltar a la próxima etapa del camino. Amén. Dilo fuerte si puedes, voy a comenzar a saltar a la próxima etapa del camino. No me voy a arrastrar más. Amén. Entonces, las noticias para tus cargadores fue que hoy se quedan sin trabajo. Hoy día hay sobra azul para aquellos que te cargaban. Amén. Porque este es el último día de tu cojera. Amén. Porque vas a saltar la próxima etapa del camino. Amén. Entonces esta palabra, no sé si se han dado cuenta, pero está cargada de unción y por eso yo la recibo y por eso te aconsejo que la recibas en el nombre poderoso del Señor y diga, yo recibo esta palabra en el nombre poderoso del Señor. Amén. Y como decía, algunos años puedes llegar a tu casa a hacer alguna, ¿no es cierto?, acciones proféticas. Amén. Una vez lo escuché de una mujer que lo hizo. Ella se crió en la pobreza extrema y cuando llegó a su casita, ella contaba después que hizo un holocausto vivo en el patio. Y todos sus familiares, pero ¿cómo se te ocurre que...? No, es que ella dijo, yo escuché una palabra hoy día, fui a la casa de Dios, Dios me habló, Dios me ministró, y yo le creo a Dios, por eso hoy día vamos a quemar todo eso, y ahí todos los chiquitos, la abuelita, todos mirando cómo se quemaba todo eso, porque Dios es bueno, porque Dios suple, amén, y Dios trae la palabra, amén, para que no escasee la harina, no escasee, amén, el aceite en tu vida, amén, Jehová nuestro pastor, nada nos faltará, Él es el que lo sustenta, Él es el que nos alimenta, Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, y si te enfermas, Él es nuestro sanador, Jehová Rafa, amén, Jehová Sidkenu, amén, Él es nuestro pastor, Él es nuestro ayudador, amén. Tenemos la de ganar, tenemos el consolador, amén, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, amén. Así que si tienes algún auto, Luis 15, Luis maneja, 15 empujan, hay que presentar el holocausto vivo a Jehová, amén. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a este portón de posibilidades que Dios está abriendo en nuestra vida. Muchos de nosotros jamás nos imaginamos ponernos algo nuevo. Amén. Quizás nunca nos imaginamos viajar, nunca nos imaginamos subir en un avión, muchas cosas, nunca nos imaginamos, pero el Dios bueno no solo lo imaginó, sino que dijo, tú vas a experimentar eso bueno, eso nuevo. Amén. Así que usted proféticamente, ¿no es cierto?, tiene que realizar ciertas acciones, amén, y recibir la palabra del Señor y decir, nunca más me voy a acomodar, ni me voy a adaptar a la enfermedad, porque algunos pasan adelante, aquí estoy, pastor, predicador, ore por mi enfermedad, así que tú deshazte de esa enfermedad, porque muchos se apropiaron, muchos dicen, es que no sé qué sería de mi vida si ya no estuviera esta enfermedad, este vicio en mi vida, o sea, se acostumbraron, se adaptaron demasiado a eso. Amén. Por eso tú hoy día me voy a acostumbrar a todo lo nuevo, bueno y maravilloso de parte de Dios. Entonces estamos a punto de entrar a una inundación de Dios, así que cambie la cara larga, cambie la cara de funeral, amén, alegres en el Señor. Y por eso en Hechos 3:4 dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Amén. Quiso capturar su atención, por eso yo le decía que hay distractores, hay factores distractivos que tratan de distraerte de la palabra de Dios, por eso tú no te dejes distraer, por eso nosotros tenemos que entender que los próximos minutos de este mensaje usted va a escuchar lo más grande, lo más maravilloso, cuando Pedro le dijo, mira, ¿no es cierto? Alguien puede decir, bueno, ¿y qué de especial tiene eso? Que Pedro haya dicho, míranos o mírame, amén. Entonces eso tiene algo muy especial, es muy grande. ¿Por qué? Porque si usted es lector de la Biblia, usted sabe que Pedro lo está diciendo en Hechos capítulo 3, pero unos capítulos anteriores, amén, en los evangelios, él estaba negando al Señor 3 veces, amén, pero ahora le está diciendo a ese cojo, mírame. ¿Y por qué le está diciendo mírame? Porque él experimentó un cambio, amén.
Eso es lo que él está explicando y diciendo. Porque hacía un tiempo Pedro no podría haber dicho, mírame. Yo no podría haber dicho en este día, mírame. Amén. Pero hoy día, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, el cambio que Dios ha producido en nuestra vida. Él operó un cambio en tu vida y en mi vida, y estamos capacitados para decirle al cojo, mírame. Amén. Antes no podíamos decir eso, porque Pablo dice que todos estuvimos perdidos en delitos y pecados, en el poder de las tinieblas, pero de allí nos sacó el poder de Dios, que es más grande que todo el poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén. Por eso hoy día nosotros sentimos la unción de Dios. Amén. Que está en nuestras vidas, que está viniendo en nuestras vidas, para que le hablemos a la nueva generación y decirle, mírame. Amén. Y decirle, no tengo plata ni oro, pero tengo algo mucho más grande, porque usted tiene que saber que a mucha gente, aún en nuestras congregaciones, aún en la Unión Evangélica, aunque le diéramos 1.000.000, no le arreglaríamos el problema. Amén. Entonces la unción de Dios está para cambiar la vida. Amén. Para que uno deje de andar como un cojo por la vida y saltemos a la próxima etapa del camino. ¿Cuántos reciben eso? ¿Cuántos pueden decir, estoy siendo ungido para levantar paralítico? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Y vemos ahí, váyame siguiendo. Estamos en Hechos capítulo 3, versos 5 y 6. Y dice, entonces él estuvo atento, o sea, el cojo, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces no tengo plata. Bueno, nuestros hermanos separados, católicos, apostólicos romanos, dicen que Pedro fue el primer papa. Bueno, si hubiera sido así, porque no lo es, bueno, Pedro no podría haber dicho eso, ¿no es cierto? O el papa actual no podría decir, no tengo plata ni oro, porque es lo que más tiene. Si el papa actual fuera sucedor, en el caso hipotético que Pedro hubiera sido el primer papa de la iglesia del mundo cristiano. Y bueno, y tampoco podría decir, levántate y anda. Entonces, ¿cuántos entienden que estamos recibiendo una palabra para levantar paralíticos espirituales que hay en la vida? Y atrévete a hacerlo. Amén. Porque hay más unción de Dios de lo que tú crees que hay. Entonces, yo no sé, yo veo al menos, ¿no es cierto?, un ejército de Dios, de gente preparada, habilitada, capacitada para ir por el mundo, sanando enfermos, liberando cautivos, extendiendo el reino de Dios. Amén. Porque Dios va a provocar ese crecimiento exponencial, geográfico, numérico, espiritual. Amén. Entonces, no sé cuántos están recibiendo esto, cuántos lo creen. Amén. Cuántos entienden que ya están siendo calificados para ese nuevo mover, para saltar a ese nuevo nivel de parte de Dios. Y en el verso 7 y 8 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Habíamos dicho que una de las acepciones de levántate era afirmar nuestra asignación. Se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, amén, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Entonces aquí hay un cuadro profético. Amén. Y lo que tiene que pasar es que tiene que conectarte proféticamente en forma correcta. Amén. Entonces, cuando Dios envió a Elías a Sarepta, amén, Dios conectó la viuda con Elías en forma correcta y ella fue bendecida. Amén. Y sus necesidades fueron suplidas. Eso lo vimos en la primera parte, en la mañana. Entonces, hay gente que lamentablemente no sabe conectar ni con lo profético, ni con lo magisterial, ni con lo pastoral, ni con lo evangelístico, ni con las misiones, ni con lo apostólico. Amén. Entonces tú tienes que entender que hay un momento marcado en la agenda de Dios para tu vida y tú tienes que creerlo. Entonces un día, lo vimos en la primera parte, que pasó Elías por el campo de Eliseo y Eliseo ahí estaba arando, amén, con una yunta de bueyes. Y Elías tiró el manto y Eliseo mató los bueyes, hizo un asado y se fue con el profeta, amén, porque ese era el día. Esa era la hora, ese era el momento, amén. El justo a tiempo de Dios. Mañana ya era tarde,
Mañana ya el profeta se habría ido. Entonces, hay momentos que nosotros tenemos que aprender a capturar, amén, porque nunca más volverá a pasar cerca esa palabra, ese mover de Dios. Entonces, este es el momento, amén, y yo siento eso en el espíritu, que le estoy predicando a mucha gente que está en el justo momento de Dios, porque Dios lo marcó así en su agenda, amén. Hoy día quizás tú pudiste no haber estado, pero Dios ordenó todas las cosas. Dios ordenó tus pasos, amén, para que hoy día estés escuchando atentamente esta palabra de parte del Señor. Este es tu tiempo. Dios va a romper con todo tu pasado. Vas a comenzar una nueva etapa en el camino. Así que se acabó, se terminó, no más. Hoy día es el punto de un nuevo comienzo. Hoy día se quiebra todo. Hoy día se fractura todo. Hoy día se rompe todo. Amén, porque está siendo soltado algo nuevo, algo poderoso sobre tu vida, sobre tu ministerio. Amén. Estoy hablando del Dios que abrió el mar rojo. De ese Dios estoy hablando, el Dios que derribó las murallas de Jericó, que alimentó a Israel durante más de 40 años en el desierto. De ese Dios te estoy hablando. Ese es el Dios que está con nosotros. Amén. Ese Dios no ha perdido su poder. Amén. El mismo que lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Así que quiero que prepares tu espíritu, tu vida, amén, porque estamos siendo metidos en la nube de Dios. Hay una atmósfera profética, magisterial, apostólica, amén. Hay una presencia remarcable de Dios en este lugar, el tiempo Cairo, el tiempo justo, amén. Tú no puedes dejar escaparlo. Toma la palabra, toma lo que Dios te está hablando, amén. Lo que nunca ocurrió en tu vida va a ocurrir, amén. Dios hoy día me envió para tomarte de la mano derecha. Levanta tu mano derecha ahí proféticamente, en señal de que tú estás recibiendo la palabra de Dios. Dios me mandó a tomarte con esta palabra de la mano derecha. Amén. Es todo lo que Dios me ha pedido hacer para que tú puedas saltar a ese próximo tramo del camino. Hay alguien que diga, hoy día estoy entendiendo, estoy recibiendo y que voy a saltar otra etapa. Hay alguien que pueda decir ahí con todo su corazón, yo me estoy levantando en el poder del Espíritu. Hay alguien que le crea a Dios, amén. Alguien que diga, yo no me voy a quedar donde estoy, yo voy a saltar la próxima etapa. Vas a provocar un asombro maravilloso. Ese día cuando ese cojo saltó y se puso en pie, la gente quedó anonadada, la gente quedó asombrada. Mucha gente va a quedar asombrada en tu población, en tu sector, en tu ciudad, aún mismo, en la misma unión evangélica. Muchos pastores se van a asombrar, muchos digamos, estos presbíteros se van a asombrar y decir, y esta mujer, y este hombre, y este joven, mira cómo Dios lo está usando. Oh, Rabasía, Laya, Basai, y Rabasoa. Viene un asombro de Dios. Oh, Rabachía. Muchos esperaron verte muerto, verte caído. Trataron de rematarte en el suelo, oh, Rabayala vacía. Pero van a tener que postergar tu funeral porque Dios no ha terminado contigo. Él aún tiene muchas cosas que hacer sobre tu vida, con tu ministerio. No estás acabado. Oh, Rabasilla la Basay. Bendito eres, Señor. Gracias por la palabra profética que estás soltando sobre nuestra vida. Abrimos nuestro corazón, Rabao, Salaya vacía, oh, Rabadía, Salaya la Basay, Salabando Roba. Hoy día estamos siendo desadaptados de esos lugares, de esa atmósfera de tinieblas, de enfermedad, de que no se podía, de que éramos muy pocos, que no había recursos. Hoy día están siendo abiertos los cielos, oh Rabasai, para que tú puedas contemplar todos los graneros de Dios, oh Rabasai, a la vacía. Hoy día Dios ha permitido, oh Rabasai, que tú puedas escuchar esta palabra. Oh, Rabasaya, la vacía, Rabasaya. Bendito eres, Señor, porque tú levantas nuestra vida para que podamos levantar a otro. Tú hoy día has hecho tu parte, nosotros hacemos la nuestra. Recibimos la palabra. Te agradecemos, Señor, por lo que has traído, por lo que has colocado delante de nosotros. Oh, Rabasaya. Aumento de fe. Oh, Rabasaya.
Los ojos serán abiertos, caerán las escamas, Rabasai. Oh, nuestra asignación, Rabasía, será ella en el ambiente sobrenatural. Oh, con una expansión asombrosa. Oh, los límites hoy día están siendo rotos, las fronteras, oh, Rabasai, se están abiertas. Los portones que estaban cerrados, oh Ramasai, están siendo abiertos los candados, oh, los cerrojos de hierro están siendo desmenuzados, sí, Ramasai. Oh, el cansancio se va. La nueva fuerza del Señor están viniendo sobre nuestra vida. Toda sequía se va, oh, Ramasai. Dios está inseminando tu espíritu, Rabasai. El fuego de Dios está quemando toda impureza mental, Rabasai. Oh, bendito Dios, te damos muchas gracias. Yo te agradezco, bendito Dios, por esta oportunidad que me has dado. Bendigo, bendito Dios, al Directorio Nacional, a cada pastor, pastora, cada ministerio, cada evangelista, cada misionero, cada predicador, cada diácono, a los porteros, los que ayudan con los niños, bendito Dios, cada corista. Los bendecimos proféticamente con esta palabra que hoy día ha sido soltada. Alabamos, exaltamos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, les damos gracias al Señor. Yo le agradezco la consideración, bueno, que han tenido en colocarla a uno como expositor. La realidad, les dije, me fue muy difícil, pero como hemos visto, todo lo podemos en Cristo Jesús. Lo hemos logrado. Así que los bendigo y muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Amén.